Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, quiero hacer un breve comentario sobre mi padre. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de este señor que está aquí, Cruz Villegas, dirigente sindical venezolano, fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, fue dirigente campesino, fue preso durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, también estuvo preso durante los primeros años de la democracia venezolana por sus ideas políticas. Hoy, bueno, le estamos rindiendo homenaje con motivo del centenario de su nacimiento, todos sus descendientes, sus hijos, nietos, bisnietos, sus sobrinos, porque bueno, para nosotros representó una referencia muy importante, independientemente de la ideología y del pensamiento político que tiene cada quien hoy. Queremos recordar pues especialmente a nuestro padre Cruz Villegas en el centenario de su nacimiento. Bueno, saludamos a Luis Vicente León. Hola, ¿cómo estás? Luis Vicente, gracias por venir al programa. Vale, siempre encantado. De verdad un placer tenerte por aquí porque hay muchos temas y por supuesto el tema constituyente es fundamental en el análisis. Esta carta que ha sacado bajo la manga el gobierno del presidente Maduro puede darle oxígeno al gobierno, puede representar, como diríamos popularmente, un barajo que cambie el escenario. Sí, bueno, lo primero, dejando dicho que esa carta es una carta muy dura, una carta que en mi opinión no es democrática, es decir, no es, digamos, potable ni interna ni internacionalmente y no califica como una acción democrática convencional. Dejando eso, digamos, aclarado, en efecto, es un juego muy sofisticado. El gobierno toma una decisión que yo sé que le va a traer muchos problemas, le va a traer problemas internacionales adicionales, porque nadie va, digamos, no es potable decir que tú vas como que una elección donde además los electores tú decides quiénes son. Es decir, porque esta no es una elección universal, directa y secreta, convencional, como se elige en cualquier democracia, cualquier cosa. Tú puedes tener colegios, tú puedes tener muchas cosas hasta segundo grado, pero todo proviene de un concepto, y el concepto es que las mayorías deciden quién los gobierna, que la gente tiene el derecho a participar. Ese es un tema absolutamente incuestionable. Artículo 63 de la Constitución. En la democracia. Y lo que se está planteando en esta Asamblea Constituyente no es eso. Está precisamente huyendo hacia adelante de un tema central, y es que en este momento el gobierno venezolano no podría ganar ninguna elección. No me refiero solamente a la elección presidencial, ni a una asamblea constituyente, sino que no podría ganar ni regionales, ni locales. Pues prácticamente el presidente Maduro no ganaría en este momento ni una junta de condominio en Miraflores. Es decir, no existen los números para el gobierno ganar una elección convencional, universal, directa y secreta. Si eso está claro, y tú le añades a eso un problema, que ahora sí es un problema importante incluso para la oposición, y es que el costo de salida del gobierno en este momento es infinito, es decir, que tampoco es un elemento convencional en democracia. En democracia un gobierno pierde y bueno, y se va. Y sigue participando en la política y tiene opciones a futuro y sus líderes están ahí y se va el presidente, pero no se van todos los magistrados ni se van todos los miembros de las instituciones. Es decir, eso no pasa normalmente en democracia, pero eso sí pasaría en Venezuela si el presidente Maduro pierde una elección. Es decir, el costo de salida del gobierno por la relación polarizante que existe hoy en Venezuela es un costo infinito. Pero y en una negociación política, claro, Luis Vicente, pudiera cambiar esa afirmación. Claro, no necesariamente tendría que ser así. Eso podría cambiar en una negociación y por eso la negociación va a ser el elemento central que pueda garantizar un cambio en paz, en equilibrio a futuro en Venezuela. Podría decirse, Luis Vicente, en concordancia con lo que tú estás señalando, que la constituyente, en los términos en los cuales se está anunciando hasta ahora, pues, sin conocer a esta hora por lo menos el contenido total del decreto, ¿esa constituyente podría ser un tapón a una salida negociada a la situación política? Absolutamente. A ver, esto cambia el juego y cambia la vía por la que el gobierno quiere llevar ese proceso. Primero, porque, y voy a regresar al tema de la negociación, porque me parece que es muy importante para no generar confusiones. Pero primero, con la constituyente, ¿qué hace el gobierno? Al darse cuenta que él no puede ganar una elección y que si pierde una elección,
su costo de salida es infinito y que podrían ir, como dicen los españoles, a por él. Y que eso tampoco es algo que a mí me parece adecuado porque conviertes un kamikaze y haces que sea imposible realmente una solución que no sea una solución violenta, que además también es inestable en el tiempo. Si el gobierno ata esas dos cosas, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, mi peor enemigo es la Constitución liberal y democrática que se diseñó y escribió en Venezuela y votó en Venezuela en 1999, donde por cierto tú eres copartícipe de esa redacción. Esa Constitución hoy es el peor enemigo del presidente Maduro y el peor enemigo de la revolución. ¿Por qué? Porque esa Constitución te obliga a ir a una elección, porque esa Constitución te obliga a medirte universal, directa y secretamente, y obliga además a que gobierne quien tiene la mayoría en Venezuela. ¿Qué es lo que está diciendo la revolución? La revolución le está diciendo a todo, a interno y externamente, mira, ¿sabe cómo es la cosa? Yo sé que no soy mayoría y por eso no me mido, pero sabiendo que no soy mayoría, de todas maneras no voy a entregar. Y como no voy a entregar, entonces yo voy a reconstruir la Constitución para que me permita quedarme en el poder siendo minoría. Eso es lo que te está diciendo el presidente Maduro en esa convocatoria. ¿Cómo la convoca? La convoca no como una asamblea constituyente convencional. Fíjate, no tiene nada que ver con la asamblea constituyente que convoca el presidente Chávez. El presidente Chávez convoca una constituyente, mira, que por cierto en ese momento ni siquiera estaba en la Constitución, pero convoca una constituyente y somete a la población a una elección para elegir. Le pregunta varias cosas, fíjate, le pregunta no solamente si quiere constituyente, sino también le pregunta sobre, digamos, el modelo de constituyente, lo que son las condiciones para la participación en la constituyente, ¿no? Supongamos, hay debates en los constitucionalistas hoy de si el presidente pudiera hacerlo sin consultar al pueblo si quiere una constituyente. Es decir, ese debate está planteado en el tema legal. Pero supongamos que no, supongamos que Chávez lo hace. Es que una cosa es la iniciativa y otra cosa es la convocatoria concreta. Hay terreno para los juristas, para los constitucionalistas. Exactamente, pero supongamos que Chávez lo hace porque en aquel momento eso no estaba en la Constitución y que Maduro dice, pero ahora sí está. Y dice quién lo convoca. Y lo convoco yo. O lo convoca la Asamblea. Es decir, yo tengo el poder de convocarlo. Supongamos que lo tiene. Vamos a eliminar el debate de si tiene o no el poder de convocarlo. Lo que no tiene es el poder de cambiar la forma como se eligen los constitucionalistas o los constituyentes que van básicamente a redactar, a proponerle a la población una constitución nueva. Y lo segundo es que una vez redactada esa constitución tendrías que ir teóricamente a un referéndum aprobatorio, tal cual como fue la constitución anterior, para que el pueblo diga si le gusta o no le gusta. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Todavía sin leer el decreto. En la propuesta del presidente Maduro leemos, primero, una cantidad de constituyentistas que es absolutamente abrumadora. 500 personas van a redactar la Constitución. Vale la pena decir que yo no conozco ninguna Constitución que haya sido redactada por tanta gente. Yo no creo que se pueda redactar ni un libro con tanta gente. No hay forma de que eso eventualmente sea refrán operativo. Muy criollo que dice que muchas manos en la masa ponen el caldo morado. Es imposible, pero además te dice que una parte muy importante, que puede ser la mitad o más de los que van a redactar esa Constitución, van a ser elegidos fuera del sistema democrático convencional. Es decir, no es universal. Tú no vas a poder votar por ese 250 o 300 constitucionalistas, porque tú no eres, tú no eres un trabajador, o tú no eres una mujer, o tú no eres un abandonado, o tú no eres un indígena. Entonces, solo esos grupos básicos van a tener la posibilidad de elegir nada más y nada menos que la mitad de los constituyentistas. Es decir, es un absurdo total que además sesga la elección. Vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con Luis Vicente León sobre este asunto y los caminos que le quedan a la oposición frente a esta situación. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Participar o no participar? Vamos a regresar para hablar de estos temas. Ya venimos con Luis Vicente León. Bueno, y continuamos con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Luis Vicente, ¿qué le queda a la oposición frente a esta decisión del Ejecutivo de impulsar una constituyente bajo estas características? Mucha gente quiere asociar este momento al 2005, cuando la oposición se retiró
de las elecciones parlamentarias. ¿Se puede establecer un paralelismo entre ambas situaciones? Bueno, primero no son situaciones paralelas porque en aquellas elecciones era una elección constitucional, con todos los vaivenes que tú quieras y con todos los problemas, era una elección universal, directa, secreta. Digamos, tú te retirabas porque no te gustaba el mecanismo o la forma, etc. Y eso, en mi opinión, era un error. Pero aquí el tema es distinto. Porque, de nuevo, a ti no te están convocando a una elección donde el pueblo mayoritario de Venezuela va a decidir cuál es su constitución. Te están convocando a un evento donde una parte fundamental de esa elección va a ser elegida por unos gallos tapados, que además los controla el gobierno y que le garanticen de alguna manera que él pueda controlar la mayoría de la Asamblea Constituyente. Entre otras cosas, porque si no, no iría a esa asamblea. Recuérdate que si el gobierno fuera una asamblea constituyente y tuviera la más mínima posibilidad de perderla, esa misma asamblea constituyente al día siguiente podría sacar al presidente Maduro. Porque automáticamente la asamblea está por encima de todos los poderes constituidos. De hecho, el mismo presidente Chávez salió del poder durante el momento de la asamblea constituyente. Por lo tanto, el riesgo de que el gobierno vaya a una elección, sabiendo que el país tiene casi 75% en contra, es decir, no casi, tiene 75% del país en contra. Es decir, no hay forma que la ganara si no está sesgada la elección. Y la está sesgando en la forma como va a construir ese proceso. Bueno, con eso al frente, siendo una elección no universal, obviamente no es una elección democrática. Es decir, no es una elección democrática convencional. Y no siéndolo, la oposición sí se puede cuestionar, completamente distinto a lo que ocurría en la elección del 2005, si tú entras o no a participar en un evento. Pero fíjate qué ocurre, si la asamblea, poniendo este escenario, la oposición decide no participar, se elige la constituyente bajo las características y los parámetros que el gobierno ha establecido, esa constituyente comienza a tomar decisiones y la Asamblea Nacional se declara en rebeldía, no solamente ya frente al gobierno del presidente Maduro, frente al Tribunal Supremo de Justicia, ahora frente a la Asamblea Nacional Constituyente comunal o como la quieran llamar. Eso plantea el tema de cómo va la oposición a construir una estrategia frente a esa nueva situación. Absolutamente, Mosca, yo ni siquiera estoy haciendo una propuesta para la oposición. No se trata de eso, se trata de analizar las cartas que tiene, o sea, cuáles son las opciones que tiene. El tema es muy simple, es decir, ¿cómo jugar ajedrez sin alfil? El gobierno va a seguir con su constituyente, esté o no esté la constitución, pero la oposición participando. Eso va a pasar. Y vas a tener una redacción y unos constituyentes elegidos como al gobierno le dé la gana si la oposición no está. Pero si está, lo que va a tener es una constituyente controlada por el gobierno que va a redactar la misma constitución sin pararle tres pitos a lo que la oposición considere y además lo va a involucrar en el tema de validar esa constitución. ¿Sí? Ellos están en la oposición en un dilema terrible. El dilema terrible es, si estoy, lo valido. Si no estoy, me van a decir que yo permití que ese proceso ocurriera. Con lo cual, la oposición se ve obligada, en este caso, a tomar una decisión que, en mi opinión, Mosca, de nuevo, sin estar recomendando nada, pero si yo tuviera que apostaría que la oposición, primero, va a estar completamente unida en la decisión de no participar. Yo no me imagino hoy a ningún líder político, ningún partido político relevante de la oposición, a pesar de las fracturas muy importantes que la oposición sí tiene, es decir, a pesar de eso, esto la unifica automáticamente. Nadie va a participar en una elección circense, que es lo que realmente la están invitando a participar. Por lo tanto, la oposición ahora va a decidir cómo enfrentar un intento de la construcción ilegal de una nueva constitución, de la destrucción de la constitución liberal y democrática de Venezuela por parte del gobierno, controlando básicamente las instituciones. Esa va a ser la lucha. ¿Y esa lucha cómo es? Bueno, ya la oposición ha cantado de alguna manera cómo cree que va a tener que hacerla. Seguir en calle, protestar, declararse en rebeldía a ese evento y rebeldía a las instituciones que están intentando eventualmente llevarlo adelante, y ahí tendrá que ver si tiene o no la fuerza de consolidar ese intento, porque tú puedes intentar hacerlo, llamar a la gente a la calle, bloquear, generar ingobernabilidad, o puedes más bien agotar a la población y irte, digamos, disminuyendo en el tiempo y dar pie a una cosa terrible que puede pasar. Mosca, no es que la oposición lo esté buscando, sino que es resultado natural de ¿qué? Del bloqueo del gobierno a ninguna salida
constitucional y legal. Es decir, lo que puede ocurrir es que se quede en Venezuela grupos más pequeños, más focalizados, armados, que terminan siendo lo que América Latina ha tenido en toda su historia. De lado y lado. Guerrillas, paramilitares y focos de violencia con los que vamos a convivir en el largo plazo. Yo regreso al punto de la negociación, que no quiero dejar en el tintero. Obviamente que la solución de este problema tenía y tiene que pasar por una negociación política. Yo no me refiero al diálogo, incluso al diálogo que plantea el Papa en su comunicación. Yo me refiero a una negociación política. ¿Y significa qué? No es sentarme a hablar contigo, porque la verdad que diálogo siempre hay, y es importantísimo que haya. Pero lo importante aquí es cómo vamos a ponernos de acuerdo para resolver el problema y cuáles son los acuerdos concretos que cada quien va a cumplir. Pero para eso... Ahí entra el dilema de Cantinflas, nos tratamos como caballeros o como lo que somos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El tema es que siempre te vas a tratar como lo que son, o siempre se van a tratar como lo que son, y por lo tanto, la política o la ciencia política indica que eso solo funciona en la medida en que cada una de esas dos partes tenga poder de negociación. Es un tema de fuerza. Absolutamente. Si tú te sientas en esa mesa sin poder de negociación, el otro va a hacer lo que le da la gana. Porque fíjate que en política una cosa es mostrar fuerza y otra cosa es utilizar la fuerza. Absolutamente. Son dos procesos completamente distintos. Cuando la gente llama, el Papa mismo, y yo coincido con el Papa en la necesidad de solucionar pacíficamente el problema, negociadamente el problema. O sea, eso es lo que quiere la mayoría de la población venezolana. Pero para que tú negocies, tienes que tener poder de negociación. No, tú no puedes invitar a la oposición a sentarse en una mesa otra vez, como la invitaste la vez pasada. La invitaste sin poder de negociación. Sin poder de negociación significa que ella se sentó en la mesa y le dijo a Maduro, Eva Maduro, yo quiero un referéndum, que era, yo quiero tu cabeza. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú ibas a hacer? ¿Qué es lo que tú tienes en la mano para obligar al otro que hiciera algo? No tenías nada. Y lo poco que habías tenido, más bien lo abandonaste para sentarte en la mesa de negociación. Eso no puede pasar ahora. Y por lo tanto, cuando el Papa dice en su comunicación que es que la oposición no está unida, eso es verdad. Claro que no está unida. Y cuando dice que no aceptó... No está unida frente al diálogo. Claro. Bueno. No está unida frente al diálogo, pero ahora sí va a estar unida frente a qué? Al hecho concreto de que es inaceptable una asamblea constituyente que no está elegida por el pueblo, que está elegida por los sectores sesgados del chavismo y que van a escribir una constitución a la medida. Y puede ocurrir que quien de la oposición decida sentarse unilateralmente se incinera. Totalmente. Aquí el gobierno busca 4 cosas, o 5, pero 4 muy importantes. Con eso, la primera, canalizar la energía y decir que él sí está convocando una elección. Ese es el primer elemento. Yo estoy convocando una elección constituyente. ¿Quién puede decir que eso no es democrático? Bueno, yo te puedo decir que no es democrático si no lo elige la población mayoritaria, universal, directa y secretamente. Todo lo demás no es democracia. Lo segundo, básicamente, es que automáticamente ese poder constituyente queda por encima de los poderes constituidos. Por lo tanto, la Asamblea Nacional queda despachada por esa Asamblea Constituyente que va a elegir el gobierno. Participe o no participe la oposición, lo va a elegir como le dé la gana. Y eso significa también riesgo para la fiscal, porque la fiscal también estaría debajo de ese proceso. El tercero es que tú vas a cambiar la Constitución liberal que tú escribiste, esa donde tú participaste está muerta, porque van a escribir una hecha a la medida de una revolución que necesita quedarse en poder sin votos. Y la última, básicamente, es tratar de evitar que el pueblo vuelva a votar para el final de ese juego. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Ya venimos con Luis Vicente León. Nuestra etiqueta, Luis Vicente a la Una, para sus opiniones y comentarios. Ya regresamos. Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una con Luis Vicente León. Este tema de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente también trae otro paquetico adicional. Y es el que el año pasado el Consejo Nacional Electoral argumentó que no hubo elecciones regionales porque la oposición concentró la atención del ente comicial en la convocatoria del referéndum revocatorio. La salsa que es buena para la elección regional, o mejor dicho, para el referéndum, es buena para la constituyente. Sin duda. Una de las cosas que queda clarísima es que no va a haber ninguna elección regional, ninguna elección local y cuidado tampoco una elección presidencial en 2017 y 2018. Se va a concentrar completo todo este tema, una hipótesis, pero una hipótesis
educada. Ujú. O sea, una hipótesis educada, una hipótesis con alta probabilidad de ocurrencia. No puede haber una elección ahorita. De entrada, ¿qué va a elegir? Si no sabe qué es lo que la Constitución va a decir. La ¿Cómo va a constituyente, exacto. reestructurar el Estado? ¿Cuántos años van a durar esos actores que vas a elegir? O sea, tú no vas a elegir ahorita para que luego se cambien los periodos de los gobernadores o que se cambie el periodo del presidente, o no lo puede hacer la Asamblea Puede Constituyente. extenderlo, puede Tú reducirlo. lo puedes reducir, lo puedes extender. Es más, también puede cambiar la forma como se va a elegir ese presidente. Si ya la Asamblea Constituyente va a ser elegida por colegios especiales que no tienen nada que ver con la mayoría como nosotros la conocemos, ¿por qué no van a decir eso en la Constitución también para elegir el presidente de la República? Es decir, no sabes qué es lo que va a decir esa Constitución, que además está, en mi opinión, sesgada por cómo se va a elegir. Por lo tanto, tú no puedes convocar esa elección hasta que eso no esté claro. Y el otro gran debate va a ser si va a haber un referéndum aprobatorio o no. Debería ser. Bueno, si eso fuera así, el gobierno tampoco lo podría ganar, porque tendría minoría clara y contundente el país en contra de ese proceso. Pero no está tan claro, Vladimir, porque en la Constitución no es explícito. Hoy, en esos 3 artículos que hablan de la Asamblea Constituyente, no está explícito que tú tienes que ir a un referéndum aprobatorio. Una pregunta un poco delicada. Mosca, que no esté explícito no significa que no es legal, que no es democrático, que no debería ser, que no esté en la historia, que es lo lógico. Esa es otra historia. Pero no está explícito. Una constituyente bajo estas condiciones puede alentar situaciones que coloquen la gobernabilidad más en peligro Sí. de lo que estamos. Así como el gobierno juega una pieza muy sofisticada para ganar tiempo, terrenos, e incluso para poder cambiar la Constitución y adaptarla a lo que él necesita, eso es verdad. Pero por otro lado, también es un riesgo gigante para el propio gobierno. Porque al final, si yo soy sincero, yo creo que para la oposición iba a ser muy difícil sostener la lucha permanente en calle, con bombas lacrimógenas que no te dejan pasar para ningún lado, y eso poco a poco iba a ir desgastando. Hoy, esta convocatoria a la Asamblea Constituyente Le da combustible le a da la oposición. completamente, le da combustible, le da oxígeno y le da también mayor fuerza a los grupos radicales dentro de la oposición. Ajá, y frente a este fenómeno de una convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente bajo estas características, ¿qué pasa en el chavismo? Que también es un tema interesante analizar, Bueno, Vicente. es que, buena pregunta, porque en realidad uno no oye al chavismo disidente. No lo oyes porque normalmente, o porque lo lavan adentro, o porque no se atreven, porque tienen miedo, porque obviamente la acción usual del gobierno chavista contra un disidente chavista es incluso peor que contra un opositor. Esa ha sido más o menos la historia de este Por juego. aquello de que no hay peor cuña que la del mismo palo. Exactamente. Entonces uno no está claro, pero la verdad, yo no me puedo creer. O sea, la verdad, estoy siendo absolutamente sincero. Yo no me puedo creer que en un grupo chavista, donde forma parte gente de izquierda tradicional, de toda la historia, que están además de izquierda, pero una izquierda democrática, que ha luchado toda su vida por la democracia, por los derechos de las minorías, sea capaz de aprobar que el gobierno venezolano elija una asamblea constituyente, escogiendo él quién va a votar por eso. Es decir, yo no me imagino a un actor, a un líder serio de izquierda haciendo eso. Por tanto, yo me imagino que tienen que haber muchas fracturas hacia el interior del chavismo, porque en el chavismo tiene que haber mucha gente institucional, seria y democrática. Bueno, pero fíjate que en el año 2007, Luis Vicente, ya que tocas ese tema, yo pasé por el trance de decidir qué hacer. Yo era viceministro de Relaciones Exteriores, era vicecanciller del actual presidente, de Nicolás Maduro, mi compañero de liceo. Y en aquel momento yo tomé la decisión de renunciar al gobierno, de decir públicamente que no estaba de acuerdo con la reforma y salí del gobierno en aquel momento, ¿no? Del chavismo salí un poco después, pero del gobierno salí en ese momento. Y es una decisión que cada quien debe tomar. Absolutamente. ¿Pueden esperarse situaciones similares? Es lo normal. Además, una fuerza tan grande y tan vieja, ya con tantos años en poder, tiene fracciones internas. No hay forma de que tú no tengas divisiones internas, así como hemos dicho muchas veces. Y al Papa, quizás el Papa tiene toda la razón cuando dice que la oposición es dividida y que es difícil negociar. Lo que pasa es que al Papa le faltó, el detalle que faltaba en la carta del Papa es el otro lado. Al Papa le faltó decir que es verdad que la oposición
no quiso al final del día volver a una mesa, pero le faltó decir por qué. Le faltó decir que cuando fue a la primera mesa, el Papa ni la Iglesia eran, digamos, suficientemente fuertes para obligar al gobierno a cumplir los compromisos que ahí adquirió, y no cumplió ninguno. Eso no está en la carta del Papa. Es decir, creo que es una omisión que vale la pena que el Papa agregue a una nueva carta que también va a ser necesaria. Pero eso te lleva al otro nivel. Las revoluciones normalmente no salen porque hay una gran crisis económica. Eso no es verdad. No hay una correlación directa. Hay revoluciones o autocracias que han salido del poder en la mitad de una gran bonanza. De hecho, Pérez Jiménez salió en una gran bonanza, ahora que estaba hablando de tu papá y su lucha en esa dictadura. Salió en una bonanza, no salió por una crisis económica. Tampoco, básicamente, porque la salió oposición... por el agotamiento de un modelo. Porque la oposición básicamente hizo todo el trabajo. Salió por una mezcla de factores. Salen, primero, porque hay liderazgo. Hay un liderazgo concreto que enamora y genera esperanzas en la masa. Y eso es lo que la oposición todavía no tiene. Pero lo segundo es por una implosión. O sea, las revoluciones tienen más peligro en las fracturas internas que en la oposición. Porque obviamente empieza a pasar esto. Llega un momento, no solamente en el chavismo convencional, en la izquierda, en el sector militar, etcétera, donde tú empiezas a decir, ¿hasta dónde puedo llegar yo? Vimos en las declaraciones de la fiscal un adelanto de un reconocimiento de que no se puede llegar a infinito. A partir de esta iniciativa constituyente, te dejo esta pregunta, Luis Vicente, para ir a la pausa. ¿Podríamos comenzar a hablar de la constitución chavista, de la constitución madurista, o del proyecto político chavista y del proyecto político madurista, o el proyecto madurista es la continuación del proyecto chavista? Y otro asunto que creo que es importante evaluar, ese anuncio del presidente de que toda esta decisión de convocar la constituyente fue consultado con el alto mando militar, las lecturas de estas dos cosas. Ya venimos. Bueno, continuamos con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Dos comentarios que dejé pendientes. Uno, sobre la situación que se da una vez que el presidente convoca y dice que fue consultada esta decisión con el ministro de la Defensa, con el alto mando militar. Me gustaría entrar con la lectura de este aspecto, ¿no? Yo creo que es perfectamente normal. Estás hablando de una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente que cambia las bases de la nación. Y es un gobierno que tiene una vinculación evidente, obvia, con el sector militar, una vinculación incluso más fuerte que la que tenía el propio presidente Chávez. Incluso Chávez hubiera convocado también al alto mando para una consulta sobre estos procesos. Pero en la práctica, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que esta es digamos, que esto es un modelo no cívico-militar, sino incluso militar-cívico, que la participación del sector militar es fundamental y que él te está presentando digamos, su as que garantiza su permanencia en el poder, que va más allá de si eres mayoría o no eres mayoría, sino si el sector militar está o no está conmigo. Eso es un poco lo que el presidente Maduro le quiere mandar como mensaje al país y a la oposición. Bueno, creo que si nosotros chequeamos la relación que existía entre Chávez y el sector militar y entre el sector militar y Maduro, es una relación distinta. La relación de Chávez con el sector militar era una relación de dependencia del sector militar a Chávez. Hoy hay una relación de dependencia al revés. El presidente Maduro depende mucho más del sector militar que lo que dependía el presidente Chávez. Porque el presidente Chávez dependía de su popularidad, que era estelar. El presidente Maduro no tiene popularidad. Hay un tema interesante también, antes de entrar en el segundo punto, y es el hecho de que aquella constituyente convocada por Chávez se da en el momento de mayor popularidad, en el momento de mayor esperanza, de mayor activación en torno a una figura como lo fue en el año 1998, cuando el presidente Chávez gana la elección, pues se juramenta, en 1999 arranca el proyecto constituyente, comenzando Chávez su gobierno. Absolutamente, pero además el objetivo del presidente Chávez era distinto. Chávez no hace una constituyente para preservar el poder en ese momento, él no lo necesitaba. Acababa de ganar, tenía, digamos, 5 años al frente y era obvio
que iba a controlar las instituciones poco a poco. O sea, el presidente Chávez convoca a esa constituyente siendo súper popular, la podía ganar y quería refundar su república. Ese era su objetivo. El objetivo del presidente Maduro, bueno, tienen unas cosas en común, pero es preservar el poder, porque no puede preservar el poder después de diciembre del 2018 si no cambia la constitución, porque no hay forma que gane la elección que exige esa constitución. Es decir, ahí está el elemento central. Maduro, la revolución está en riesgo desde el punto de vista electoral. La Constitución lo que dice es que si tú no eres mayoría, y lo más probable es que no lo seas el año que viene, como no lo eres hoy, tú no te puedes quedar en el poder. Y la revolución lo que está diciendo es, yo no me voy a ir del poder, no importa si yo soy minoría, pero para hacer eso articuladamente necesito cambiar la Constitución. Entonces el objetivo es completamente distinto al que tenía Chávez. Ahora, Mosca, tampoco es que el presidente Chávez era un demócrata puro que no hubiera estado en capacidad en algún momento, si hoy estuviera vivo, de ir a la búsqueda de una democracia, ellos la llaman democracia directa. La democracia directa es más o menos regresar a Atenas y que tú le preguntes a la gente en su barrio si él quiere o no ese presidente. ¿Para qué vamos a contarnos todos? Sobre todo si voy a perder. O sea, vamos a preguntarte a ti, en la redoma donde yo no, a bombas lacrimógenas, no voy a dejar que entre la oposición el día que te vas a contar. Entonces, ahí, en ese sistema, o lo voy a hacer en un comité de mujeres a las que yo domino porque les doy plata para que puedan vivir. Entonces, a esas sí van a elegir un constituyentista. Bueno, digamos, ¿qué estás haciendo? Estás básicamente pateando completamente la democracia. Pero eso no es solo en Venezuela. La democracia directa es una excusa aquí y en todo el mundo para evitar la democracia participativa, que es sin duda, la democracia representativa, que es sin duda la forma como el mundo ha logrado resolver los problemas de la democracia. También te preguntaba, Luis Vicente, si lo que estamos viendo es un proyecto madurista o es la continuación del proyecto chavista por otros medios o por medios parecidos. Yo creo que sigue siendo, en verdad, la propuesta original de concentración de poder, de una revolución que arranca siendo popular, pero que no está dispuesta a ceder, incluso si no lo es. Eso lo digo muchas veces el presidente Chávez, no es la primera vez que nosotros lo oímos en Venezuela, es materializar ese proceso. Quizá uno pudiera, digamos, cuestionar al presidente Maduro diciendo que él está violentando el legado de Chávez cuando, digamos, tira al piso la Constitución que Chávez, digamos, de alguna manera promovió. Es decir, la está tirando al piso. Esa Constitución liberal, democrática, que le consulta al pueblo mayoritario, la están tirando al piso. Pero la verdad es que si tú eres mucho más sofisticado, digamos que en la propuesta del presidente Chávez ya esto existía. Existía este cuento de la democracia directa y representativa, no representativa, sino que en grupos, en clústeres, que no es más de nuevo que el sustituto imperfecto de una democracia donde tú no eres mayoría. Los ciudadanos que han en este momento manifestado su descontento frente al gobierno, ciudadanos que a lo mejor votaron por Chávez ayer y que incluso a lo mejor votaron por Maduro también. ¿Cómo ven esos ciudadanos o cómo pueden ver esos ciudadanos este paso de Maduro? ¿Puede en alguna medida este paso que está dando Maduro reencontrarlo con sectores del chavismo descontentos? Bueno, eso lo vamos a medir. En este momento, por supuesto, no tenemos información dura de encuestas que nos permitan entender primero si la gente aprueba o apoya esa propuesta del presidente. Dudo que sea mayoritario porque siendo el presidente tan mal evaluado, digamos que normalmente eso sesga cualquiera de las propuestas que vengan de él. Y el nivel de confianza de la población en el presidente Maduro es muy, muy bajo. Incluso menos que el nivel de aprobación. Hay alguna gente que todavía la aprueba por el legado de Chávez, pero que no tiene confianza en el presidente Maduro. Por lo tanto, yo dificulto mucho, es una hipótesis de arranque, que la gente, digamos, compre la idea mayoritaria de una asamblea constituyente. Pero lo que también es verdad es que la gente no entiende mucho qué es esto. Es decir, nosotros estamos aquí hablando porque tú eres un constituyentista, porque mi trabajo es analizar la política, porque converso con los abogados, con los politólogos, porque estamos en esto. Pero si tú le preguntas
no sé, Jubilasis en el barrio 5 de Julio, en Petare, o no sé, María en un barrio en el Zulia. Lo más probable primero es que ella no tenga ni la más remota idea que es una asamblea constituyente. Segundo, que cuando hablen de una elección, ella entiende que están convocando una elección y no entiende que los pedacitos esos, que son más de la mitad, la letra chiquita, que la más de la mitad de los constituyentistas, no lo va a elegir ella, sino que lo va a elegir alguien que el gobierno en verdad decide quién es, o que bloquea quién es, o que estimula o que compra quién es. Es decir, eso no lo entiende ella. Y por lo tanto, mira, si tú lo ves en el Twitter, yo lo vi, digamos, clarito. La gente decía, bueno, pero bueno, si viene una constituyente les vamos a ganar, porque nosotros somos mayoría. ¿Por qué no hacerla entonces si vamos a tener los constituyentes? Bueno, muy simple, porque no la vas a ganar, no porque no eres mayoría, sino porque la forma como se va a elegir no te permite que la mayoría elija. Fíjate que también el gobierno, a través de los medios del Estado, ha venido citando tweets y declaraciones de dirigentes de la oposición que hablaban nomás ayer de la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y que hoy rechazan el proyecto que presenta o la manera como se ha anunciado esta iniciativa. Claro, están todas esas letras pequeñas que tú señalas, ¿verdad? Eso me gustaría comentarlo al regreso para la parte final de esta conversación contigo, Luis Vicente León, ya venimos. Fíjate, Luis Vicente, la oposición hasta hace poco, algunos sectores, no todas, planteaban la constituyente, María Corina Machado, Voluntad Popular, etc. Y otras fuerzas han venido hablando de la necesidad de una convocatoria de la constituyente. El gobierno llama constituyente bajo estas condiciones que ya hemos visto y, por supuesto, la oposición casi que en forma unánime, hasta ahora no he visto a nadie que respalde esa iniciativa, sale a condenarla, a rechazarla, ¿verdad? Pero a los efectos de la estrategia opositora, abandonar todo lo que han pedido y embarcarse en la lucha por una constituyente democrática bajo las reglas de la Carta Magna actual, ¿tendría sentido? Mira, ¿O sería caer en el juego del gobierno? Hay como varios niveles, ¿no? El primero es que más allá de que una parte de la oposición esté enamorada de la idea de una asamblea constituyente, sigue enamorada de una asamblea constituyente para refundar el país. Yo, en la verdad, creo que el problema en Venezuela no es la constitución. Esa constitución es una constitución liberal, democrática, pues todo será perfectible, pero yo no creo que el problema de Venezuela es ninguna constitución. Es el incumplimiento de la constitución. Yo digo que buena parte de ella tiene el papel, se lo han puesto. Sí, es el incumplimiento de esa constitución. Por tanto, yo la verdad no creo que el tema se trata de redactar otra constitución que al final de cuentas tampoco sea cumplida. Ahora, el hecho de que una parte de la oposición haya pedido una asamblea constituyente y crea que esa es la vía no tiene nada que ver con la propuesta del presidente Maduro. Porque siendo absolutamente transparentes, la convocatoria que el presidente Maduro hace tampoco es una asamblea nacional constituyente desde la perspectiva democrática que nosotros conocemos. Si tú no estás convocando a una elección donde tú vas a elegir a los constituyentistas con la mayoría de la población en un sistema representativo, eso no es democracia. No es universal, directo y secreto. Por lo tanto, no es democrático. Entonces, ya de entrada, una persona que te ha dicho, yo sí quiero una asamblea constituyente, pero no eso que tú estás planteando, que es un Frankenstein, mezclando un montón de cosas, ¿para qué? Para hacer lo que a ti te da la gana. Porque eso no es una asamblea constituyente, eso en realidad es un mecanismo a través del cual tú vas a redactar la constitución que a ti te da la gana y la vas a esconder debajo de la idea de una elección que tú controlaste. Bueno, por supuesto que nadie en la oposición puede estar de acuerdo con eso. Y mosca, no solamente en la oposición, yo diría que mucha gente decente dentro del chavismo tampoco. El espacio de lucha institucional que le queda a la oposición en medio de este cuadro, ¿cuál es? Bueno, la verdad es que es una posición bien dura y bien difícil, porque lo que yo creo que viene ahora es una oposición que definitivamente le cerraste todas las puertas, no, matas cualquier diálogo o negociación, ya era difícil y ahora es prácticamente imposible, las rincones y ahora la oposición tiene que luchar, pero luchar por sus derechos. Luchar, ¿qué significa? Protestar, significa buscar los mecanismos, incluso irreverentes, para garantizar que el gobierno esté obligado a repensar lo que está haciendo. Va a tener que estar en calle,
Si tú estás convocando como gobierno a la oposición a estar permanentemente en la calle. Bueno, a lo mejor no puede, a lo mejor se agota, a lo mejor el gobierno les gana. Eso puede pasar y podemos terminar en que el gobierno hace lo que le da la gana. Pero también podemos terminar en un país que comienza a darse cuenta de que lo están llevando por un nivel absolutamente inadecuado. Y ese casi 80% de los venezolanos comienza a protestar, pero no en una macromarcha épica, Miraflores, para sacar a Maduro. Empieza a negarse a que hagan lo que les dé la gana en su trabajo, en la escuela, en el hospital, en el supermercado, en la calle, en el pueblo y en la ciudad. Y cuando comienza un país completo a pararse completo frente al poder para evitar que haga lo que le da la gana, entonces puede haber un nivel de ingobernabilidad que genere el poder de negociación necesario para ir a un cambio y una reinstitucionalización del país. Si eso llegara a ocurrir, ¿tú ves al gobierno del presidente Maduro retrocediendo, negociando, poniendo las cosas en blanco y negro para una salida, digamos, distinta en cuanto a lo que se está proponiendo actualmente? Cuando esas cosas pasan, tú no decides negociar. Estás obligado o a negociar o, bueno, a huir. Esa es la historia de estos procesos. Yo no estoy diciendo que va a pasar. Estoy diciendo que ese es uno de los escenarios y que la oposición, sin duda, intentará trabajar. Ni estás diciéndolo ni estás convocando a nada. Para nada. Para nada. Estoy describiendo lo que ha ocurrido a nivel internacional en todos estos procesos. Pero también en la historia venezolana hay, por ejemplo, referentes significativos de situaciones similares. Sí, claro. La revolución, por ejemplo, la caída del liberalismo amarillo. Absolutamente, hay mucho. Y en el mundo completo hay procesos. Porque al final, ¿qué pasa? Tú ahorita puedes pensar que el gobierno se la está comiendo, que tiene la plata, tiene el poder, tiene las instituciones, tiene las armas, se va a burlar de ti, va a elegir los constituyentes como le da la gana, que va a escribir la Constitución a su medida, que la va a pasar sin ningún referéndum aprobatorio y que la gente se va a agotar de esa protesta. Eso puede ser un escenario, pero siendo sincero, el país está destruido, la economía ha sido demolida, las posibilidades de generar inversión en Venezuela son nulas, eso es la realidad. Y llega un momento en el cual la población se va a cansar y tú estás estirando esa liga. Tu gobierno está estirando la liga demasiado. Y entonces después no le eches la culpa al otro cuando la liga se rompa, porque eres tú el que la está provocando. Luis Vicente, espacios para que la comunidad internacional pueda incidir en el proceso venezolano. No estoy hablando, ojo, a los fanáticos, no estoy hablando ni de invasiones ni nada de eso, ni de intervenciones. Dios nos ampare, nos libre, nos favorezca. Dios nos cuide de eso, de cualquier tipo. Me refiero a los espacios concretos de la negociación con presencia de factores internacionales. Mira, las dos variables centrales en este juego, y con esto quizás resumo mi opinión sobre Venezuela. Para tú poder resolver el problema tienes que mirar dos cosas. Primero, el costo de que el gobierno haga lo que le dé la gana, impida una elección y reprima al pueblo. Si ese costo no es alto, va a hacer lo que le da la gana. Por lo tanto, la oposición tiene que elevar el costo de que el gobierno haga lo que quiere. Y la comunidad internacional le ayuda en elevar ese costo. Toda la oposición, las alianzas internacionales, la comunidad internacional, las organizaciones diciendo y exigiendo democracia, son elevar el costo, el ojo metido aquí para que tú no puedas hacer lo que te dé la gana o reprimir a quien quieras. Eso eleva ese costo. Ahora, la otra parte que le falta a la oposición es reducir el costo de salida del gobierno. Si no está dispuesta a una negociación futura que reduzca el costo de salida del gobierno, se va a enfrentar a un kamikaze y lo único que vamos a ver es violencia en Venezuela. Algo así como que te vamos a sacar la muela y no hay anestesia. Yo te quiero sacar la muela, pero también te voy a poner la anestesia. Ese espacio también es bastante complejo para la propia oposición porque en su interior hay matices, hay diferencias, ¿no? Sobre qué hacer. Matices es una forma matices es una forma diplomática de decirlo, ¿no? Hay divisiones gigantes, pero también es normal. La gente mira las divisiones opositoras como si eso fuera un pecado. ¿Pero por qué va a ser un pecado si la oposición representa a casi 80% de los venezolanos? Los únicos que te piden que piensen igual son los autócratas, los fascistas. O sea,
Nadie en democracia te pide que todos pensemos igual, porque la democracia no es un sistema de consensos. La democracia es un sistema para dirimir el disenso, y el único consenso que requerimos en democracia es alrededor de las reglas de juego a través de las cuales vamos a decidir. Y esas reglas de juego no se pueden decidir escogiendo tú, en los grupitos que te dé la gana por todo el país, quién es que va a redactar las reglas de juego, porque eso no es una regla de juego común. Te agradezco mucho, Luis Vicente, Gracias de verdad, un placer haberte muy tenido bien. por acá en el programa. Para mí. A ustedes, queridos amigos, les agradecemos su sintonía.